Hola a todos y bienvenidos al episodio número 328 de Salud Financiera. Ya estoy de vuelta, gracias a Dios, luego de una intervención quirúrgica, me estoy recuperando bastante bien y en momentos como este es donde toca agradecer todas las muestras de cariño y apoyo que he sentido. Es cierto que desde que comencé Salud Financiera, a poco a poco que las personas me han ido siguiendo y han pasado conmigo mis etapas de la vida, todo lo que ha ido pasando, la dana en Valencia, la situación familiar con mi abuela, y ahora esta operación siempre he sentido el cariño de vosotros y eso es algo que puedo llamar por nombres y apellidos a todas, casi todas las personas que me escriben, que nos conocemos y que me han dado ánimos, a veces desde la cercanía, otras veces más desde la distancia, pero siempre con la misma calidez. Muchísimas gracias, la verdad que voy recuperándome poco a poco. Es cierto que los próximos episodios intentaré no hacerlos demasiado extensos o intentaré bajar un poco el ritmo porque al hablar mucho, esto es algo que he notado en esta semana de recuperación, pues luego tengo la sensación de tener mucho gas acumulado y luego esa parte duele. Es decir, al hablar mucho siento molestias en la herida y a veces es difícil compaginarlo todo. Pero desde una situación muy tranquila voy a empezar a sacar episodios, voy a empezar a contestar vuestras dudas, a analizar vuestros casos de las finanzas de tu vecino, a seguir escribiendo la newsletter. La newsletter no se paró porque ahí sí soy muy previsor. Normalmente lo que veis que se publica un lunes en Substack, normalmente ya lo grabé o lo escribí, perdón, mejor dicho, hace unas semanas atrás. Así voy viendo y no tengo esa presión de ir día a día a ver qué se me ocurre para escribir o ese tipo de cosas. Es algo que lo llevo haciendo bastante tiempo, por ejemplo, casi agosto completo lo tengo escrito o al menos en borrador, así voy gestionando el tiempo y voy teniendo esa libertad personal, que es algo que siempre he valorado muchísimo. ¿Qué vamos a ver en el episodio de hoy? Pues vamos a ir tocando temas que han ido saliendo en las newsletters y otros que no. Por ejemplo, vamos a ver en el episodio de hoy una estrategia de Nordea, la Beta Plus en Jace, que intenta obtener una mejor rentabilidad que los índices sin separarse mucho de los índices de referencia que utiliza aplicando la inversión factorial. Sé que se ha puesto muy de moda todo esto de la inversión semipasiva, los factores, para obtener un mejor resultado que los índices. Creo que a eso le dedicaré otro episodio. Hoy vamos a centrarnos en esa estrategia, cómo lo hacen, cuál es su enfoque, cuáles han sido sus resultados y también dónde se pueden adquirir, porque es una estrategia que no está disponible en muchos supermercados de fondos, ni muchísimo menos no hay mucho interés por hacerlo y por comercializarlo. Luego tenemos dos preguntas. Por ejemplo, tenemos preguntas de diferentes comisiones en un comercializador de fondos y en otro, y otra pregunta acerca del enfoque que un inversor le quiere dar a los fondos monetarios. Ahora, en un entorno actual, tiene muchas dudas, las comisiones de los fondos monetarios, las comisiones extras. Vamos a ir tocando ese tema con esa duda. Y al finalizar el episodio, os traigo dos temáticas. Una pregunta que tiene que haber salido en algún podcast muy conocido o demás, porque llevo muchísimos episodios y al principio me preguntaron de mi opinión por Nested, está en los primeros episodios, pero ahora he tenido como 3, 4 preguntas en una semana acerca de mi opinión de los servicios de asesoramiento financiero que ofrece la empresa Nested Finance y en este caso Víctor Álvaro González. Y bueno, voy a dar mi opinión. Ya le he dado, pero como parece que he quedado por ahí, voy a, ahora que el podcast tiene muchísima más repercusión, a darla. Y por último, un mensaje que me ha enviado un oyente que también creo que es importante comentar y matizar algunas cosas de las que me habla. Sin más dilación, vamos a empezar este programa y vamos a hacerlo por esta estrategia de Nordea Beta Plus Engage. Lo primero es que no estamos hablando de un solo fondo. Estamos hablando de una gama de fondos que en total gestiona cerca de 60.000 millones de euros. Esto te puede sonar una barbaridad, casi es el doble de lo que tiene un gigante como CaixaBank, pero es que Nordea es un gestor de activos de los más grandes del mundo y principalmente en Europa, uno de los más grandes. La estrategia se lanzó en 2009 por primera vez y ha sido ampliada a otros mercados. Por ejemplo, la renta variable norteamericana fue la primera en julio de 2009, un muy buen momento para lanzarlo. Japón, diciembre de 2009, Europa, diciembre de 2010, mercados emergentes, enero de 2012, Global Developer, noviembre de 2014, Global Small Caps, en marzo de 2015, Global Agri, junio de 2023, una estrategia para batir al Nasdaq en noviembre de 2024 y otra para batir al S&P 500 en enero de 2025. Unos matices que quiero hacer. Que las estrategias hayan sido lanzadas en esa época no significa que la clase que tú vayas a comparar o que la versión UCITS de este producto que tú vayas a comparar esté disponible. Esto pasa a muchísimos que decís, no, es que este fondo
tiene solo 3 años de experiencia. No, la estrategia puede haber sido lanzada mucho antes y tener track record de antes, pero la versión UCITS o la versión que tú puedes encontrar en Finec u otro comparador es la versión que se ha lanzado, la clase disponible que se ha lanzado más reciente o que tú puedes ver y a veces no coincide esa fecha. Por eso siempre os digo que busquéis en la ficha del producto el lanzamiento de la estrategia, no del fondo. Esto normalmente se va a encontrar en la web de la gestora, no se encuentra normalmente en algunas otras, aunque la nueva actualización de Morningstar, algo que sí tiene muy bien es que en el apartado general, cuando vas al fondo del todo, te aparecen todas las clases disponibles de la estrategia y su antigüedad. Por ejemplo, otras estadísticas también, como la inversión mínima inicial, los costes, pero al final del todo, que es algo que muchas veces la gente no hace tanto scroll, se puede encontrar todas las clases y ahí sí podemos ver la antigüedad. Además, otra cosa interesante que se ha añadido ahora a la web de Morningstar, que estaba, pero en otra versión de otros países, es que puedes ver los periodos de una forma muy sencilla, los periodos en los que han estado los gestores, desde qué años lleva la antigüedad de ese gestor gestionando la estrategia. Aunque algo que todavía no se ha añadido y que me parece muy interesante que tiene la versión de Morningstar Estados Unidos es que en algunos fondos, en Morningstar Estados Unidos, te muestra si el gestor tiene invertido dinero en el fondo, como que le piden ese dato a la gestora y tienen la información de cuánto dinero invierte en cada fondo un gestor. Y eso es muy, muy, muy interesante de verlo ahí, porque te das cuenta a veces de equipos gestores que no tienen nada en sus fondos y otros que tienen una parte importante de su patrimonio. No conocemos el patrimonio del gestor, pero es una cifra al menos significativa. Esta estrategia la gestiona el equipo, el director de las estrategias multiactivos dentro de Nordea. Aquí vamos a hablar de quizás la más conocida, es la Nordea Stable Equity Return. Es uno de los fondos quizás más conocidos de Nordea. A la gente le gusta mucho porque es esos fondos que te dan exposición a renta variable, pero limitando un poco la volatilidad, buscando un objetivo de control de la volatilidad. ¿Por qué estas estrategias se han hecho populares? Recordar que ya hicimos un capítulo acerca de los ETFs en Jays de JP Morgan, pero no solo es JP Morgan, creo que Robeco también tiene una gama en Jays. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Lo que nos referimos con esto es una optimización de un universo de inversión. El MSCI World es una familia de índices donde hay un universo de inversión. Compañías de mediana y gran capitalización de países desarrollados y ordenadas por capitalización bursátil. Ahí no hay una discreción si algo está sobrevalorado, infravalorado, estamos capturando la rentabilidad de ese mercado. Todas las estrategias en Jays, con algún que otro criterio, y aquí es donde tenemos que siempre profundizar qué criterios utilizan, lo que hacen es crear un segmento de ese universo. Es decir, oye, de las 1.600 compañías, yo voy a analizar ese universo y voy, según las características que yo quiero prefijar, a quedarme con un subconjunto de esas compañías. Aquí podríamos pensar que es lo que hace un gestor activo también. Un gestor activo normalmente busca en el universo de inversión de las grandes compañías, vamos a pensar un gestor de renta variable global, vamos a pensar FANSmith, lo que hace es hacer un screener de todas esas compañías, establece sus criterios de inversión y luego crea su cartera. Pero pensemos entonces cuál es la diferencia con esta estrategia. La diferencia es que estas estrategias, cuando apliquen sus criterios, aún así tiene un doble objetivo. Tiene un doble objetivo, es mejorar la rentabilidad riesgo de ese índice y no separarse mucho del índice. Y alguien dirá, pero si yo lo que quiero es batir al índice, ¿cómo no voy a querer separarme del índice? Y aquí viene, eso es un punto importante, es un punto importante. ¿Por qué estas estrategias? Porque estas estrategias lo que van buscando es reconocer que la inversión indexada tiene un punto, es muy atractiva a largo plazo, lo que muestran las estadísticas. Entonces dice, yo no quiero sacar fondos de gestión activa. Yo lo que quiero es con lo mejor, con las características que me interesan de la gestión indexada, como por ejemplo una cartera muy diversificada, una cartera ponderada por capitalización, una cartera que tenga una presencia sectorial y geográfica muy amplia y unos bajos costes. Con esas características quiero intentar mejorarlo añadiéndole otros parámetros que vienen de estrategias activas. ¿Qué son estos otros parámetros? Pues puede ser inversión factorial, puede ser inversión, algunos de los factores, momentum, value,
rentabilidad por dividendo. Podría ser en lo que quiera dentro de esta gama en Chase. Pero lo que buscan es no separarse del índice porque en el fondo reconocen que, oye, lo que queremos es la rentabilidad de mercado. Si yo me separo mucho, lo que voy a estar generando, lo que voy a estar intentando es exponerme a otros factores o al acierto en esos otros factores que es el stock picking. Ya yo estaría separándome mucho del índice y la rentabilidad podría venir por esa selección, ¿vale? Por esa selección que he hecho y no por las características principales de ese universo que estoy matizando. Entonces, ahí tenemos que plantearnos. Este tipo de estrategias buscan batir a los índices, pero no penséis que vais a encontrar con una estrategia que si el índice se hace un 10%, estas estrategias busquen obtener resultados de 15-16%. No, lo que buscan es tener una rentabilidad mejor que el índice o un riesgo, una rentabilidad riesgo mejor que el índice, pero sin separarse excesivamente. Incluso una de las métricas, por ejemplo, en esta estrategia que vamos a ver, es que el tracking error ex ante sea de un 1% aproximadamente. Vale, vamos a ver cómo lo hace Nordea. Ellos definen un universo de inversión, implementan exclusiones. Esta gama tiene dos ramificaciones, una donde aplican criterios ESG y otra donde no los aplican directamente, pero ellos pueden establecer unos criterios, el equipo gestor, unos criterios de exclusiones. Mira, este tipo de compañías no las vamos ni a analizar, aunque las tenga el MSCI World. Y luego van agrupando todo ese universo de inversión por segmentos. Los segmentos que pueden ser, vamos a, dentro de las acciones europeas del MSCI World, vamos a diseccionarlas por las acciones tecnológicas europeas. Y van creando diferentes segmentos para poder hacer las comparaciones entre un grupo en particular. Esto es muy interesante siempre que hagáis análisis. No tiene ningún sentido que comparéis una compañía industrial europea con una compañía, vamos a pensar, de servicios asiática. No, te vas a volver loco porque vas a comparar y vas a pensar que una está más barata que otra. Es decir, los factores o las estadísticas que te van a mostrar de la rentabilidad o de las rentabilidades del negocio o de las rentabilidades de la compañía pueden estar muy sesgadas por el factor sectorial y también por el factor geográfico. Entonces ellos lo que dicen, oye, nosotros ese análisis que vamos a hacer, solo lo vamos a hacer dentro de esos segmentos. Y a partir de ahí empiezan a hacer el análisis de factores de esas compañías de cada segmento y les dan una puntuación. Es decir, van a analizar pues, el factor quality, que lo separan. Esto es algo curioso, porque el factor era quality o el factor growth. Creo que, claro, el factor growth es uno de los factores que en la metodología no se analiza por separado. Es un factor que entra dentro del análisis factorial, pero no como un factor aislado de análisis. Entonces ellos van aplicando esos análisis por factores y le van dando puntuaciones. Por ejemplo, factor value, empresas que tengan valoraciones atractivas, quality, empresas con fundamentos sólidos, growth es tratado como factor independiente, el momentum, las tendencias persistentes de precio, la revisión de beneficios. Esto es un factor que ellos estiman, que son los cambios en las estimaciones de los analistas, ese catalizador, y las correcciones de precio a corto plazo. Según esa prima de riesgo, todos esos factores no pesan por igual. Y esto es una de las características muy claras de esta estrategia. Algunas estrategias en Jace tienen ese análisis factorial y todos los factores pesan igual. No. Nordea establece que el factor value y el factor growth tienen que pesar casi un 50% a la hora de dar esa puntuación. Y el resto de factores se utiliza más para gestionar momentos de entrada o de salida de una posición en cartera a la hora de hacer esas revisiones, pero no como criterio decisivo. Así se va creando esa lista y por último, el último paso de crear esa lista es ya la creación de la cartera. ¿Cómo se crea la cartera? Pues buscando que una cartera que el tracking error ex ante no se vaya en lo que vamos a ver, una cartera con una beta similar a la de mercado, es decir, la exposición geográfica y la exposición sectorial intentan que sea muy similar. Porque aquí podría pasar, aquí alguien podría decir, vale, me salieron las acciones mejores puntuadas, pero ahora veo que en vez de la cartera del MSCI World, yo lo que tengo es una cartera donde servicios financieros me pesan un 40%. ¿Por qué? Porque son las acciones más baratas ahora o las acciones que en mayor crecimiento pues podrían tener sus múltiplos. Imaginaros el mundo fintech. Esto está teniendo un crecimiento
muy alto y entonces me sale que las acciones que debería tener son estas. No, esta estrategia no permite que pase eso, aunque sea cierto que el análisis factorial de esas estadísticas. Lo que hace es que ese análisis factorial y esa alfa list lo que intenta luego es decir, oye, yo tengo que mantener la exposición sectorial y la exposición geográfica. Con esos datos voy a intentar construir la cartera dándole pesos de +1 o -1 a las compañías que decida tener. Vamos a pensar, de las 1.600 compañías, creo que, por ejemplo, la estrategia global de Nordea se queda con unas 300. Del MSCI ACWI se queda con unas 300. ¿Vale? De esas 300 que yo seleccioné, que mantienen el mismo peso geográfico y sectorial que tiene el índice madre, pues lo que voy a intentar hacer es que en el índice, si una determinada compañía pesa un 6%, yo puedo darle menos peso si está en un peor lugar en esta alfa list, pero un menor peso de más menos de un 1%, o si creo que está muy infravalorada, pues puedo darle un peso de 1% superior. Y así es como se hace. Alguien podría decir, bueno, con una diferencia solo de +1, -1 tampoco se va a generar mucha diferencia, pero recordar las exclusiones. Recordar que de ese universo tan grande nos hemos quedado solo con un componente muy pequeño. Y esto también se debe a veces porque en los índices muy grandes hay, y cuando hay grandes diferencias de capitalización, hay un efecto Pareto muy claro. Un pequeño porcentaje de compañías son las que representan o que el movimiento de todo el índice. Bueno, los criterios solo pueden en una desviación máxima de la ponderación de la acción del índice de +/-1, un tracking error ex ante de un 1%, neutralidad sectorial y regional y una beta alineada a 1. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus objetivos? Pues buscan tener un exceso de rentabilidad del 0,5% anual, por encima del índice. El tracking error, la beta cercana a 1 y una rotación moderada para limitar los costes de trading. ¿Cuáles han sido sus resultados? Yo no conocía esta estrategia, por ejemplo, pues me la preguntó un oyente y la estuve investigando y lo que más me convenció es esto. Por ejemplo, que la estrategia en Jace Global Developer Equity Strategy, neto de comisiones, lo que vemos es que en periodos rolling, esta estadística que se puede ver, por ejemplo, en la web de Ironía, en el 100% de los periodos ha dado una rentabilidad en los 5 años, a 5 años vista, es decir, en los últimos 5 años, en cualquier periodo que hubiésemos analizado, esta estrategia habría tenido una rentabilidad por encima del índice de referencia. En los últimos 3 años, el 87%, en los últimos 3 años no, en el análisis de a 3 años, de la rentabilidad de 3 años, el 87% hubiera obtenido retornos por encima del índice. Pero vamos a la parte práctica. Por ejemplo, desde 2017, la estrategia europea. Aquí os voy a mostrar una imagen de cómo lo ha hecho. Por ejemplo, desde 2017 a 2025, la estrategia europea Nordea Beta Plus en Jace European Equity ha tenido una rentabilidad del 80%. El plan de pensiones de ING, el de que replica el Eurostock, 77,84. El Magallanes European Equity, 74,62. Un ETF del MSCI Europe, un 64,98. Y un ETF, por ejemplo, del Eurostock de BVA, un 61,37. Mirad la diferencia entre ING y el ETF de BVA, que están replicando al mismo índice. Curioso, me llamó muchísimo la atención. En un periodo aproximadamente de 8 años. ¿Qué le hemos sacado al Eurostock? Aproximadamente un 3%. Un 3%, no un 3% todos los años, un 3%. Un 3% en general, en global. ¿Vale? Sí, ha ganado un poco más que el Eurostock. A un fondo de gestión activa, ¿vale? Es que él no intenta competir con los fondos de gestión activa, él intenta tener su función. Pero aún así, por ejemplo, a uno de los mejores fondos europeos le ha sacado un 74 consecutivos, que aquí estoy comparando con productos indexados y casi con uno de los top 3, top 4 fondos europeos. Lo ha hecho muy bien esta estrategia. Alguien podría pensar, es una rara avis, es una rara avis, mira, lo hizo bien la estrategia europea, vamos a ver el resto de estrategias. Por ejemplo, comparada con el índice global, el Nordea Beta Plus en Jace Global Equity ha tenido una rentabilidad desde 2018 del 125%. El Vanguard Global Stock Index del 112,94%. Un ETF del ACWI, por ejemplo, de UBS, el 94%. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Pero, por ejemplo,
El ETF de JP Morgan Global Research en Jace Index Equity Active, un 127%, un 2% por encima. Y estamos hablando de un periodo aproximadamente de 7 años. De 7 años. Lo ha hecho bastante bien. Vamos a ver otra clase de activos. No, mira, en grandes compañías lo he hecho bien. Vamos a ver en pequeñas compañías. Pequeñas compañías desde 2016, casi vamos a cumplir ya 9 años, bueno, cumplidos ya 9 años. El Nordea Beta Plus en Jace Global Small Cap Equity, 128%, esto es en dólares. El Vanguard Global Small Cap Index o GILA Class en dólares, 114%. 10 años, 14% de rentabilidad adicional ha generado esta estrategia de Nordea. Pero, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Oye, esto, primero, la rentabilidad lo ha hecho muy bien. Las volatilidades muy similares. Esto también es algo que influye porque hemos visto algunas estrategias que optimizan el rendimiento de un fondo, pero al final asumiendo un poco más de volatilidad. Y lo último, algo que quiero llamar la atención, para los que estáis oyendo desde el podcast, no lo estaréis viendo. Pero os digo que vayáis, os dejaré en las notas del episodio, a ver la gráfica que he compartido en la newsletter de Salud Financiera. ¿Por qué? Porque puede pensar alguien que esta rentabilidad del 14%, por ejemplo, en el caso de las small caps, puede deberse a varios factores. Digo, no, es que quizás la estrategia Nordea es mucho más barata que los fondos que estáis comparando. No es el caso. Es barata, es muy barata las estrategias de Nordea, pero no son tan baratas como los índices de Vanguard. Esto es una realidad. Entonces, ahí hay una diferencia, pero no viene de por ahí. Lo que quiero mostraros es que no siempre ha habido ese margen. El margen se amplía sobre todo a partir de 2023. Si hubiéramos tomado la fecha de comparativa desde el lanzamiento de 2016 hasta, por ejemplo, 2022, el comportamiento sería exactamente clavado. Las dos líneas se están superponiendo. Y esto nos quiere decir que no se estaba generando ese exceso de retorno o en algunos puntos, y además en algunos puntos vemos incluso al Vanguard Global Small Cap por encima. ¿Dónde aparece esa divergencia? A partir de 2022. Y pasa en casi todas las estrategias, a partir de 2022 empieza a abrirse ese margen donde han logrado ganar. ¿Qué ha pasado ahí? Pensar en los factores que pondera sobre todo este esquema, que es el factor value. Y desde 2022-2023 lo que hemos visto es un desempeño en muchas clases de activos del factor value por encima del factor growth. En Europa lo hemos visto. Comparar lo que son los fondos value europeos con los fondos growth europeos para que veáis la divergencia. Podéis buscar una comparativa del propio Magallanes con el Conges Grow Europe y superponerlos y ver cómo se tornan las diferencias, o podéis hacerlo con índices para que lo comprobéis, cómo ha habido una vuelta del factor value en los últimos años. Y esto es la clave, y además en los folletos de Nordea lo dicen, nosotros esperamos muy buenas rentabilidades o ganarle a los índices, sobre todo si acertamos si nos vemos en un entorno donde el factor value lo hace bien. El factor value lo hace bien porque es uno de los que ellos, en su análisis de compañía para ponderar o infraponderar, le dan ese factor adicional. Entonces, esta es una de las características que tenemos que tener en cuenta. Si el factor value no lo hace bien, lo que podemos esperar de este tipo de estrategias es que se queden o planas frente al índice o un poco por debajo porque tienen comisiones superiores. Si vemos las clases, por ejemplo, la clase retail que vais a encontrar, aunque es difícil de encontrarla, va a ser la clase BP, que tiene una comisión de gestión del 0,5 y gastos corrientes del 0,6. Y aquí es fundamental. Si a mí Nordea me viene a vender esta estrategia y me viene a vender esta estrategia al 2%, porque me dice, es que bato al índice. Yo le digo, ya, tu estrategia bate al índice, pero al 2%, no me creo que tú solo haciendo +1 -1 y seleccionando un conjunto de acciones por unos criterios de exclusión, vayas a generar un exceso de retorno sobre el índice que supere a un 2% de diferencia. Ahora, un 0,5 es un salto de comisiones, pero ya no es tanto. Pero las clases limpias tienen una comisión de gestión del 0,15 y unos gastos corrientes creo que era alrededor de, mira, aquí en la newsletter se me pasó, creo que alrededor de 0,20. 0,20, que ya no hay tanta diferencia con los productos accesibles que tenemos para replicar, como por ejemplo el Vanguard Global Stock Index o alguno de estos ETFs
que replican algún índice global, el Eurostock y demás. Entonces, la clase limpia, claro, todo el mundo diría, bueno, quiero invertir en ella. Aquí, lo que os hablo de la sabiduría popular. Yo lo comenté en el podcast y dije, oye, ironía, me sale que aparece que está disponible. Pero un usuario me escribió y me dijo, mira, sí, aparece que está disponible, pero yo quise poner 20.000 euros y la gestora lo rechazó. Rechazó la aportación. Rechazó la aportación. Entonces, y Ironía me responde que es a discreción de la gestora aceptar qué tipo de aportación. Entonces, ya sabéis que está disponible, la BP sí está disponible, y con inversión mínima inicial de 0 euros, pero la siguiente, aunque pone que está disponible, parece ser que no aceptan esas aportaciones. Estos criterios de las gestoras pueden cambiar. Yo estuve hablando con el representante de Nordea en España luego de hacer la newsletter y le comenté, mira, tengo una newsletter muy seguida, un artículo, léetelo, me encantó, gracias por compartir la estrategia. Es decir, no es que no los vea abiertos a que si hay mucho interés terminen abriendo esta clase, pero si es una participación de un partícipe, creo que es más difícil. Oh, Luis, ¿estás invitando entonces a invertir en este producto? Es que depende de tu filosofía. Creo que a mucha gente les encanta este tipo de estrategias en Jace pensando porque van a hacer, a tener un resultado por encima de la media. Por encima de la media. Entonces, yo, si invirtiese en estos productos es más por la filosofía. Es decir, oye, yo quiero capturar la rentabilidad de mercado, pero en casos de grandes, vamos a llamarla así, grandes irracionalidades, me encantaría tener alguien que limite los pesos de esas compañías. Oye, pues para eso puedes irte a un equal weight. Ya, podría ser una alternativa, pero tampoco hay tantos productos equal weight. Y entonces estas estrategias en Jace lo que hacen quizás es limitarlo. Tampoco lo van a limitar en exceso. No penséis que, no, Nvidia que ahora ha subido muchísimo, en vez de tener un 7-8%, ahora va a pesar un 0,50. No, no va a pasar. No va a pasar. Pero sí van limitando ese impacto y yo que soy un fiel defensor del análisis fundamental, creo que si hay una compañía, un segmento que está infravalorada con respecto al resto de sus pares, pues oye, si puede tener más peso, pues encantado de tener más peso en ese tipo de compañías y las compañías que han subido mucho o que han tenido que están cotizando unas métricas muy por encima de la media de su sector o de sus comparables, pues infraponderarlos. No dejar de tenerlos, pero infraponderarlos. Eso es lo que veo favorable. A cambio, ¿compensará esa rentabilidad, ese 0,4, 0,5 que estamos pagando? Pues ya no lo sé, ya no lo sé. Para muchos que puede ser interesante, es que lo vamos a ver en las dos preguntas siguientes. Hay muchos gestores bancarios que no te ofrecen, no te ofrecen fondos indexados. Podría haber muchos comercializadores que no te ofrezcan fondos indexados y a cambio sí te ofrezcan estas estrategias sin comisiones adicionales. Oye, podría ser un enfoque de, mira, no tengo forma de comprarme un indexado, me compro este producto, pero lo que me parece raro es que te lo quieran vender por este dato que me muestra Ironía, que ni siquiera la clase retail hace retrocesiones. Entonces, si ni siquiera la clase retail hace retrocesiones, me cuesta mucho ver que algún comercializador quiera añadirlo sin cobrarte algo adicional. Os dejo la newsletter para quien quiera profundizar más. En la newsletter os dejo las fuentes donde me preparé el caso, que vamos en la web de Nordea y estuve analizando algunos PDFs que hay ahí contándome cómo funciona por dentro la estrategia, cómo asignan posiciones, cómo entran, salen. Es un poco más amplio, pero espero que os sea de interés. La siguiente pregunta me viene muy relacionada. Hay un oyente que dice que ha contratado este fondo, el Fidelity MSCI World, en BBVA, que está disponible. Curiosamente, está disponible en BBVA. Y que ha visto que también está en MyInvestor. Pero que en BBVA le aparece que tiene una comisión de gestión del 0,12 y una comisión de custodia del 0,3. Esta comisión de custodia es la comisión cobrada por la entidad por el mantenimiento y custodia del fondo. Y se pregunta, oye, he visto que MyInvestor es más barato, pero ¿cómo gana entonces dinero MyInvestor? Entonces el fondo me será menos rentable porque lo tengo comprado en MyInvestor y en MyInvestor de alguna manera tiene que ganar dinero. Aquí vamos a conceptos básicos, que para algunos dirán, uy, qué pregunta más básica. Me encantan estas preguntas. Me encantaría tener de 10, 15 preguntas de estas muy básicas en cada programa, porque aquí es donde vamos a convertir de verdad a mucha gente a ese gusanillo. Si no se responden estas preguntas básicas,
no vamos a adaptar nunca, y este podcast va a ser un nicho, va a ser un nicho de personas muy frikis de fondos de inversión. Y yo lo que quiero, de verdad, es llegar al máximo número de personas posible. Bueno, es una dicotomía que tenemos que entender. Los fondos indexados no pagan retrocesiones. ¿Qué son retrocesiones? La comisión que se lleva quien te vende el fondo. Tenemos que entender que en la industria hay varias figuras. Está quien crea el fondo y lo gestiona, ¿vale? Está quien te lo vende, ¿vale? Y estamos nosotros, que somos los partícipes. ¿Qué pasa? Que muchas veces quien crea el fondo te permite comprarlos directamente. Esto pasa en las gestoras españolas. Si yo voy a la web de Dunas, a la web de Cobas, me puedo comprar sus fondos directamente allí. Incluso a veces estas entidades, por comprarlo directamente en sus webs, te dejan acceder a comisiones más bajas o tienes determinados privilegios, como por ejemplo una estructura de bajada de comisiones como Cobas y demás. Bueno, eso es ahí. Luego, quien nos lo vende son estos supermercados. Es como ir a comprar los tomates al Perelló, aquí en Valencia, que la gente sabe que va a pasar por la carretera y ahí se puede comprar, o irlos a comprar en Consum. Cuando nosotros vamos a comprar en Consum, Mercadona, nosotros vamos a comprar ese tomate en Mercadona, evidentemente sabemos que ellos ya le habrán metido un sobreprecio. ¿Qué pasa? Que los fondos indexados serían como unos tomates donde el productor vende al mismo precio, tanto en su estanquito como en las otras entidades. Y claro, por eso nadie te los vende. Imaginaos que Consum tuviera que vender unos tomates a los que no le gana nada. ¿Qué sentido tendría que los vendiese? Y aquí es donde Consum le pone una tarifa adicional. En este caso, BBVA, CaixaBank, Renta 4. Ah, ¿quieres estos tomates? Te pongo una comisión adicional. Y toda esa comisión se la embolsa el vendedor. Pero aquí tú uno lo ve claro. Dice, ah, perfecto, sí, es que me quieren vender estos tomates y ellos quieren ganar algo. Pero es que he visto que en el supermercado de al lado, en el día, me están vendiendo estos tomates al precio al que yo me los encuentro en el Perelló. Entonces, la duda normal que tiene este inversor es, oye, esos tomates estarán malos, serán los que nadie quiere, están tan baratos por eso, al final me va a sentar mal y prefiero pagar caro pero tener una rentabilidad, pues no, los tomates, en este caso los fondos indexados, es lo mismo. Simplemente el otro supermercado te los está poniendo baratos para que entres al supermercado, porque sabe que si tú vas solo a comprar ese tomate que está muy barato, al final vas a terminar comprando muchísimas más cosas. Y en esas otras muchísimas más cosas, ellos sí ganan dinero. Esto es una estrategia que se aplica en muchísimos sectores, pero es la estrategia que ha hecho MyInvestor. MyInvestor con los fondos indexados no gana dinero, incluso perderá dinero porque tiene que pagarle a toda la operativa, perderá dinero por ofrecerte esos fondos indexados. Pero gracias a eso ha captado un volumen de clientes que luego se compra una acción, se compra un ETF, pide un préstamo, ignora, te pide una hipoteca, contrata un depósito, donde gana muchísimo dinero. Ha sido una estrategia muy, muy rentable. Y alguien dirá, oye, ¿por qué no todos usan esa estrategia? Porque esa estrategia implica un modelo de crecimiento muchas veces a pérdidas. Y BBVA no quiere perder dinero ofreciendo fondos, porque sabe que añadiéndole esta comisión, no perderá casi ni clientes. La gente lo pagará ni lo mirará. Fijaros que tuve que entrar a hacer scroll abajo. Nuestro cliente lo tiene contratado y es que ni ha mirado. Ahora es que lo ha mirado. Es decir, no pierden, no pierden lo que podrían llegar a perder del cliente que se va a MyInvestor o lo que sea, lo ganan muchísimo por el otro lado del cliente que ni se preocupa por hacer este tipo de cosas. Además, yo prefiero, sinceramente, que al menos lo ofrezcan. Que le pongan comisión, vale, pero que al menos lo ofrezcan. Lo peor es cuando tenían a todos sus clientes de BBVA y ofreciéndote productos solo de la entidad. Y cuando hablo de BBVA, hablo de CaixaBank y demás. Y ahora tenemos la posibilidad de ir. Tú no te quieres ir de BBVA, vale, lo contratas. Oye, que estoy pagando un 0,3 adicional. Sí, pero mejor que tenerlo en el BBVA Quality Mejores Ideas, que era lo que te iban a encasquetar antes si contratabas la hipoteca o lo que te iban a encasquetar antes cuando entraras por ahí. Ahora te lo van a seguir encasquetando, pero tú puedes tener la opción de decir, mira, yo no te voy a contratar nada. Te pago esta comisión de custodia, que me jode, pero te la pago y ya está. Y ya está. Y me quedo con eso y me quedo tranquilo y ya tengo, no me muevo y lo compro. Entonces, eso es la diferencia. La rentabilidad de los productos va a ser la misma,
la misma en MyInvestor o en BBVA. Simplemente que en BBVA, al cobrarte esa comisión de custodia, vas a tener una rentabilidad inferior. Pero no porque los productos hayan dado rentabilidades distintas en los productos, no, la diferencia es las comisiones. Las comisiones que se lleva, por ejemplo, Fidelity, son las mismas en ambos sitios. Pero en BBVA tú le pagas a BBVA una comisión que a MyInvestor no le estarías pagando. La siguiente pregunta va relacionada con los fondos monetarios y viene mucho también por aquí del tema del BVA. Este es un oyente que ha comprado el fondo Aberdeen Liquidity Eurofund en BVA. Este fondo tiene un TER, es decir, una comisión de gastos totales del 0,28 y nuestro oyente, este es un lector del libro. Bueno, un oyente también era, pero sobre todo me lo viene del libro. Dice, Luis, en el libro dice que los monetarios si normalmente van a dar una rentabilidad muy baja, la rentabilidad del mercado monetario. Es la que es. La rentabilidad a la que se prestan los bancos, a la que se emite deuda a muy corto plazo, ¿vale? Si la rentabilidad es muy baja y yo pago una comisión del 0,28 y encima BBVA me cobra un 0,20, un 0,30, podríamos ir a buscar. Me voy a un 0,60. Me voy a un 0,60. No me compensa más abrirme una cuenta remunerada entre Republic, ahora la cuenta está remunerada que sacó Indexa al 1,50, cuentas remuneradas de este estilo. Y la respuesta es sí. Y la respuesta es sí. ¿Qué quieres que os diga? Unos fondos monetarios, si hay una diferencia de comisiones por comprarlo de 0,60, seguramente te va a salir mejor una cuenta remunerada. Entonces dije, ¿por qué? Entonces fondos monetarios. Bueno, hay que ver las distintas implicaciones. Una cuenta remunerada, ese 2% que te pagan, al año siguiente pasas por el fisco. En un fondo monetario no. Esa rentabilidad se puede ir acumulando. Esto es una diferencia principal. Por ejemplo, nuestro inversor decía, oye, es que la cuenta remunerada de Trade Republic no me la quiero hacer porque no permiten cuentas conjuntas, yo estoy casado en gananciales, nos gusta gestionar todo de forma conjunta, hacer cuenta a nombre de dos titulares y no lo puedo hacer. ¿Vale? Sí, es una limitación. Pero, ¿qué alternativa podría tener? ¿Qué alternativa podría plantearse? La primera es, solo tienes que estar en BBVA. Es una primera, porque hay un 0,30 que te vas a comer. Hay un 0,30 que te vas a comer y que podrías quitar. Y que podrías quitar. Vale. Además de eso, ¿qué podríamos hacer? Oye, 0,28 un fondo monetario, si lo comparamos con el CaixaBank monetario, es súper barato. Si lo comparamos con, por ejemplo, con el BNP Paribas en Money Market, que está al 0,52 de TER, es barato, pero no es el más barato de todos. Oye, y si puedes optimizar yéndote a un Groupama Tresorería al 0,11 de TER, o al AXA Treasury Core al 0,05 de TER, o al AXA Euro Liquidity SRI 0,07, sí que te van a añadir un 0,30, pero oye, ya te estás ahorrando o limitando eso. Lo que quiero transmitiros es que en muchos fondos monetarios la rentabilidad que obtienen, luego hay que quitarle esas comisiones. Por ejemplo, aquí estamos viendo ya que en la tabla que organiza Alex Salamanca, la rentabilidad extrapolada, es decir, la rentabilidad de un mes, si la lleváramos a 12 meses de estos fondos, ya se está acercando al 2,16, 2,74. En el renta 4, renta fija 6 meses es un poco distorsionado porque sería un monetario ya un poco de más largo plazo. Estaría sobre el 2,14, 2,16, 2,25. Y entonces la pregunta que me hace el oyente es, ya claro, si ya estoy yo le resto comisiones, no. En la tabla de Alex Salamanca ya esas estadísticas vienen descontadas las comisiones. ¿Qué no viene descontada? La comisión de BBVA. Claro, si tú a todas esas rentabilidades esperadas del 2% le añades ese 0,30, te sale mejor irte a una cuenta remunerada que ya esté al 2%. ¿Qué pasará? Que esa cuenta remunerada, al igual que el Fondo Monetario, está a expensas de los movimientos del mercado monetario y en este caso de los tipos de interés del Banco Central Europeo que pueden seguir bajando y esto se traslada a los 7-8 días, ya te lo anuncian Trade Republic o cualquier otra entidad que te va a bajar la remuneración y en los fondos monetarios se va anotando en el paso del tiempo. A partir de ahora empiezan a entrar estos productos en un esquema que si no tienes grandes cantidades, quizás te compense más ir captando, por ejemplo, las típicas cuentas nóminas, que te abres cuenta nómina hasta 20.000 euros al 3%. Te va compensando arañar esas rentabilidades por otro lado, que es un poco fastidio porque te tienes que ir moviendo, pero bueno, es una de las opciones
que existe y que yo veo que cada vez más lo están utilizando. No se quede Sabadell, aquí no hay afiliados de nada de esto, simplemente os lo comento porque lo veo mucho por ahí de gente intentando rascar la cuenta, ¿no? De Bankinter, y se va moviendo por ahí para ir rascando un poco de rentabilidades por otro lado, porque ya los monetarios con sus costes se van a ir acercando. Incluso muchos monetarios entran en pérdida porque las rentabilidades no entran en pérdidas ahora. Pero cuando ves las pérdidas que muchos monetarios tenían, no era tanto porque los activos monetarios estaban dando rentabilidades negativas. Sí, algunos productos estaban dando. Sino porque si tú a una rentabilidad muy baja le pones unos costes de 0,30, 0,40, es que te vas al lado negativo. Resultado, te vas al lado negativo del resultado. Pero bueno, tenerlo en cuenta que en los fondos monetarios hay que optimizar el coste a lo máximo posible. A lo máximo posible. Porque es que si no, a medida que empiecen a bajar esas rentabilidades, tus resultados ya no te van a compensar tenerlos si estás pagando unas comisiones muy, muy altas. Lo que pasa es que cuando un monetario daba el 4 y pico por ciento, a nadie le preocupaba estar pagando un 0,50, un 0,60. ¿Por qué? Porque ellos se quedaban con un 3% y es una generación completa que ha vivido en donde no te pagaban nada. Y ahora tener un 3% de un fondo monetario casi sin riesgo, pues será un alivio. Ahora, ¿qué pasa? Que si los monetarios te van a empezar a dar un 1,52 y te comes un 0,6, es que te vas al 0, y pico de resultados. 0, y pico de resultados. Pues ya, no, ya uno se empieza a preocupar de esas cosas. Bueno, vamos a la última pregunta de hoy, que iba relacionada con Nestep. Nestep es una empresa de asesoramiento financiero nacional. Recordad que el nacional es un catálogo, una nueva categoría que sacó la CNMV para poder empresas que no quisieran tener el pasaporte europeo y toda la complejidad de dar su servicio fuera y demás, oye, tener una forma más simplificada de poder tener la estructura y poder tener los costes. En este caso, Nestep es podríamos llamarlo una empresa de asesoramiento financiero independiente, no cobra retrocesiones de las entidades que comercializan sus carteras. ¿Quién la dirige? Pues Víctor Alba González, creo que muy, muy reconocido en la industria por su blog El Radar. Creo que El Radar era un ranking, creo que tenía una columna hace muchos años en El Confidencial. Yo he tenido trato con ellos, le organizábamos eventos. Le organizábamos muchos eventos a Nestep cuando se creó, desde 2019 por ahí, en Rankia le organizábamos muchísimos eventos. No terminamos muy bien, realmente. Yo os cuento todo porque si no tenéis contexto, pues decir, bueno, es que Luis tiene una impresión subjetiva. Y sí, es subjetiva y yo lo digo para que lo comparéis. Porque recuerdo que nos compraban muchos leads. ¿Qué es comprar leads? Pues hacemos un webinar, eh, ellos conseguían que una gestora pagara la fiesta, ellos no pagaban, la gestora ponía el dinero y ellos se quedaban con la base de datos. Es decir, todas las personas que se apuntaban al webinar, ellos se la quedaban. Y estuvieron así un año hasta que, evidentemente, sacaron a Rankia de la ecuación. ¿Por qué sacan a Rankia de la ecuación? Porque ya se pasan, dicen, bueno, yo he organizado un año de eventos con Rankia, ya tengo la base de datos de Rankia de todas las personas que podrían estar interesadas en este producto y ya me lo monto por mi cuenta. Entonces, claro, ahí uno se quedaba de, bueno, es que he perdido la relación con la gestora, he perdido mi base de datos, y era un poco, vamos a llamarla así, pero bueno, esto es la parte de cómo ellos gestionan marketing y comercialmente. Ahora lo hacen con Investing, creo. De vez en cuando ves el debate. Pues Fernando Luque y Víctor Alba González se reúnen con la moderadora de Investing, es básicamente intentando llevarse la base de datos de Investing, y imagino que así seguirán. Su objetivo siempre era no pagar nada y que la fiesta la pagaran las gestoras. Y esto siempre os hablo de los matices de las empresas de asesoramiento financiero independiente. No le dices que me encantan porque no cobran nada, de las gestoras y no tienen el conflicto de interés. Y yo os digo que no seáis tan inocentes. Siempre hay conflicto de interés. Lo que pasa es que por eso yo intento meteros el gusanillo de que no quiero que os obsesionéis con gestionar vuestras finanzas. Quiero que tengáis los conocimientos básicos y necesarios para que no os la cuelen. Para que no os la cuelen. Y lo digo no solo con una empresa de asesoramiento, lo dije, por ejemplo, con el podcast de Inversor Racional enseguida que vi toda la promoción que estaban haciendo de Gaesco. Digo, esto está pagado y aquí no va a haber la otra cara de los fondos de Gaesco, no la van a contar. Esto es porque muchísima gente, tú veías los comentarios en los podcasts de Inversor Racional y decías, guau, ilusionadísimos con los fondos. Y ese es el sesgo que yo quiero. Que no seáis tan pardillos, así, hablando claro, de caer en este tipo de cosas que hacen la industria. Pues bueno, aquí lo mismo. Si Nordea, vamos a poner un ejemplo,
le paga hacer un evento en el Westin que organice Néstor, evidentemente va a haber un sesgo a que yo voy a tener un cariño especial por los fondos de Nordea y te los voy a incluir en cartera. ¿Yo estoy cobrando por añadirte fondos de Nordea? No, no estoy incumpliendo ninguna normativa. Pero mirar la correlación siempre que existe entre la relación personal del gestor con determinadas, del asesor con determinadas gestoras a la hora de hacer eventos, a la hora de hacer webinars, ¿vale? Con los resultados de la cartera. Pues bueno, otro ejemplo que es muy mítico en Rankia y demás, Consular, Cicuendes. Miguel Ángel Cicuendes, otro asesor que lleva muchísimos años en la industria, muy reconocido. Ha tenido una relación muy grande siempre con el Latibex, con el mercado de Latinoamérica, y uno de los sesgos que tiene sus carteras es que siempre esa parte de Latinoamérica anda por ahí, tanto en su SICAP o lo que sea, anda por ahí pululando. Y entonces, por ahí es que os digo determinados detalles que tenéis que tener en cuenta. Bueno, profesionalmente, ¿qué os voy a decir? ¿Qué voy a decir yo de Víctor Álvaro González? Una persona de las mayores trayectorias en la industria, una de las personas más reputadas. Yo ahí no tengo mucho que decir. Sabe muchísimo, seguramente, 10 veces más que yo o 10 veces más que muchos de los oyentes que hay aquí. Pero la cuestión no es si sabes más o sabes menos. A la hora de buscar un asesor financiero, la cuestión no es si sabes más o sabes menos. Es si tú lo estás obteniendo valor de lo que estás pagando. Y esto es lo que os tiene que obsesionar, porque si no, estáis comprando sesgo de autoridad. Es que a mí me asesora fulanito. A ti te asesora fulanito, pero ¿cuánto te cobra fulanito? Compensa con lo que te cobra sus resultados. Esto es lo que nos tiene que centrar, porque si no vais a estar, y lo veo muchísimo, ese sesgo de autoridad. Es que Ramón Forcada dijo, es que Pablo Gil dijo, es que Víctor Álvaro González ha dicho. Y a mí, sinceramente, eso no, es como lo de Fischer. Mirar la industria de Fischer. Fischer hizo todo su mundo y lo que hay por debajo es toda una capa de asesores que no tienen nada que ver con Fischer, nada que ver en ese sentido, no tienen ni los conocimientos ni demás, y son las personas que te están asesorando con la cartera. Bueno, es que al final luego te compran los fondos de Fischer, ya, pero ahí hay que ver, ¿sabes? Ahí hay que ver los resultados. Pues aquí un poco más de lo mismo. Es cierto que cosas me gustan. Oye, me gusta que te cree la cartera con fondos o ETFs. Y además con fondos busque crearte carteras con clases limpias. Y esto es un punto de avance. ¿Qué me gusta de este servicio? Que creo que por el coste básico, por ejemplo, el coste básico, pues hay en los precios, creo que hay te puedes crear una cartera, con un coste muy bajo, vamos, 210 euros al año, es bajo para los servicios de un inversor. Bueno, diseño personalizado de su cartera de fondos o ETFs, seguimiento de actualización permanente de su cartera, podcast quincenales, informe inicial detallado. Bueno, oye, si yo pago 210 euros al año porque me haga una cartera, bien, el tema es mantenerlo durante todos los años, 210 euros, está bastante bien. Incluso a ver anual, ¿cuánto nos saldría? Sí, 210 euros al año. Eso está bien, eso está bastante bien. Ahora, ¿qué pasa? Que no penséis que va a estar Víctor Álvaro González diseñando la cartera, que es lo que mucha gente se cree. No, él se dio cuenta, y además en algunos podcasts lo ha comentado, de que el principal problema que tenía un asesor financiero es que su negocio no era escalable. Un asesor financiero, su negocio no es escalable. Además, en las estadísticas de CNMV mostré que solo había 11.000 personas siendo asesoradas por EAF. Y dices, 11.000 nada más en España, 11.000. ¿Por qué? Porque no es escalable. Un asesor financiero, un EAF, tiene de media entre 40 y 50 clientes, entre empresas y demás, y van buscando altos patrimonios. No le compensa porque el tiempo que tú le tienes que dedicar, yo lo veo con las finanzas de tu vecino. Yo, ¿por qué nunca he querido dar el salto al asesoramiento? Porque no es escalable, porque estaría vendiendo mi tiempo. Si yo me creara y me convirtiera mañana en agente de mafia, como Edu Estallo o Dani, evidentemente tendría una base de clientes muy alta. Todos los de la finanza de tu vecino, vamos a pensar que un 70% se convertiría en cliente. Me iría súper bien, pero es que no sería escalable. Yo no podría dar servicios de calidad. Y Víctor Álvaro González lo que se dio cuenta fue de eso. Y dijo, oye, yo lo que voy a intentar es crear carteras, modelo, estilo el modelo RoboAdvisor. Voy a contratarme un equipo de asesores, pero vamos a llamarle atención al cliente, y de muy bajo coste, y voy a intentar que la gente me pague en los servicios más básicos, que pague por cosas que sean muy escalables.
¿Qué son cosas que sean muy escalables? Un podcast, un webinar quincenal. Eso es muy escalable. Yo puedo meter a 1.500 personas y meter a dos y el coste para mí es el mismo, pero la diferencia de ganancias es muy alta. Yo escribo un informe mensual. Evidentemente, si puedo tener con ese informe mensual y cobrarle a 100.000 clientes que a 50. Y voy añadiendo servicios, capa de servicios que sean muy escalables. Además, voy teniendo cartera ya modelo que según más o menos el perfil que venga, le encasqueto esta cartera, le encasqueto esta, le hago ese servicio y demás. Y aseguro que limito la carga de trabajo que me puedan hacer. Y así ha encontrado ese modelo. Ha encontrado ese modelo, te digo, muy respetable porque es verdad, el gran problema del asesoramiento financiero en España es que por los costes, lo que la gente quiere pagar y además el trabajo que lleva para un equipo de asesores limita mucho ese volumen de clientes. Y a partir de ahí he dado el salto al marketing. Ya os he dicho lo que me gusta. Creo que es un modelo que tiene su cierto sentido y demás. Pero, ¿qué es lo que no me gusta? Os lo he hablado siempre. Creo que no me gusta el enfoque que hace de estar marcado siempre su sesgo de autoridad en yo acierto. Todo, sus comunicaciones en redes sociales, sus entrevistas, yo acerté que iba a suceder esto, sus posts en Twitter, en LinkedIn, yo acerté esto, yo vi venir esto y ahora te estoy anunciando lo siguiente que va a venir. Antes, me acuerdo de usar grandes titulares, la gran rotación, la gran no sé qué, y esto engancha porque dice, no, es que no sé quién acertó, como Pablo Gil en su momento acertó. Y la realidad es que tú en un cuaderno puedes decir que vas a suceder X cosas y acertarás unas cosas, otras fallarás, pero eso, trasladarlo a la rentabilidad luego de las carteras, es donde es más complejo. Donde es más complejo, porque yo puedo mañana soltarte aquí 10 predicciones, luego tú te acordarás de 5 y yo te haré que te acuerdes de las 5 que acerté. De las otras, minimizaré, no hablaré, yo nunca dije eso, y es muy difícil, la gente vamos tan rápido, que la gente ya no lee, o lee muy poco. Entonces, nadie se va a ir a buscar un informe de 2018 a ver qué se decía en 2018 y ir a hacer una encuesta de aciertos y errores y hacer la tasa de éxito, cómo se ha reflejado en las carteras. Pero todo el enfoque de Víctor y toda su divulgación en redes sociales y todo va enfocado a yo acierto, yo tengo una capacidad de análisis superior al resto, por tanto tienes que contratarme y contrata mis servicios cuando contratar sus servicios en muchos casos implica que tengas otra gente de asesores basados en sus recomendaciones, pero no te va a estar analizando Víctor Alba González la estrategia Nordea Beta Plus para ver si es adecuada a ti, mucho menos. No funciona así. No funciona así y muchas personas creo que tienen esa idea, porque ya si te quieres, por ejemplo, irte a un asesor senior, tendrías que irte casi a 4.000 euros al año, ¿vale? Que tendrías hasta 6 reuniones anuales, 2 con el director de estrategia y 4 con su asesor. Es decir, 2 reuniones con Víctor al año serían por 4.000 euros al año. Y ya cuando nos vamos a este tipo de precios, 1.000 euros al año, me cuesta mucho ver que para la mayoría de los patrimonios que estamos hablando, le pueda ser rentable. Y sé que muchísima gente que es cliente me va a decir, no, Luis, es que su servicio es buenísimo, yo lo valoro, y yo no te estoy diciendo que no lo sea bueno y demás. Yo te estoy diciendo, desde mi punto de vista subjetivo, las cosas que tienes que tener en cuenta para coger con pinzas determinado punto. Víctor Alba González no es el nuevo algún Michael Barry o el nuevo no lo es. ¿Vale? Tiene su visión de mercado, a veces acertará y a veces mal. Y tampoco sus carteras son perfectas. Ni todos los fondos que añade los tiene. Y las personas que lleven muchísimo más tiempo con él, como algunos de los oyentes que me ha escrito por privado comentando o debatiendo acerca del tema, sabe que ha metido la gamba con algunos fondos y no pasa nada, es lo normal. Eso no demerita que sea una persona de las que más sepa en la industria de planificación financiera. No lo demerita. Pero el problema es que eso no te lo cuenta. Eso no te lo cuenta la gamba que lleva metida con el fondo de GVC Gaesco Worldplace, claro, como colega de Jaume Puig y todo esto, pues lo fue de los primeros en añadir y el fondo ha seguido siendo una mierda porque en el fondo, ese fondo está diseñado por los costes que tiene y por la forma que está gestionada, nunca va a ser más rentable que un fondo de renta variable global, por muy temático que sea. Ya esto lo hemos visto. Y así, y ese tipo de cosas. Por ejemplo, también hemos visto este tipo de cosas que sabéis que a mí no me gusta nada, que es carteras globales comparadas solo con el IBEX y con el Eurostock.
y él tiene una retaíla para explicar por qué solo se compara con el IBEX y el Eurostock. Y a mí eso no me parece sensato. Además, no me comenta si el Eurostock incluye dividendos o no, ¿vale? Eurostock y IBEX. No comenta si lo compara el Eurostock y el IBEX. Ahora, si el IBEX seguiría subiendo, a ver si cambia ese nicho de comparativa. Por ejemplo, la cartera, desde su lanzamiento, la cartera muy agresiva, que es 100% rentabilidad del 75,1. En ese mismo periodo de tiempo, del mismo día de lanzamiento, el MSCI World, el Vanguard Global Stock, una rentabilidad del 95%, un 25% más de la cartera muy agresiva, inferior en ese periodo de tiempo al índice. Ya, Luis, pero es que aquí estás hablando de un índice, él me está creando una cartera muy agresiva, ¿vale? Ya, pero que lo sepas, 25%, 20% menos de rentabilidad. La siguiente cartera que tenemos por aquí. La cartera agresiva. No he visto las composiciones, ¿vale? 65%. Me voy a la cartera agresiva de Indexa Capital, 63%. Pero un matiz importante. La rentabilidad Indexa ya me descuenta los costes. Cuando veo aquí y voy a la letra pequeña, me dicen, no, hemos puesto las clases más caras, de los fondos que añadimos, ya, pero no me estás añadiendo el coste que te tengo que pagar a ti por ese servicio. En carteras de gestión discrecional, 0,4 más 5 de éxito. 0,4 a partir de 0,4 más 5 de éxito. ¿No? O sea, 0,4 imagino que serán las carteras más conservadoras. En asesoramiento financiero, pues no estamos replicando estas carteras. En asesoramiento financiero tú tendrás tu cartera, pero también estamos hablando de costes que tienes que añadir y ver esa rentabilidad, porque es dinero que en otras estrategias o en un fondo indexado no lo tendría. Entonces, ¿son malos resultados? Para nada. Son resultados en cuanto a la media, pero lo que a veces, si tú cogieras su discurso, y luego vieras sus resultados, pensarías que no, que él bate, que todos sus aciertos hacen que bata al MSCI World sus carteras, que batan a un Indexa Capital que no está haciendo predicciones, ni que está escogiendo los mejores fondos y mejores ETFs. No, y los resultados son muy similares. Son muy similares e incluso con la duda de que aquí los costes de su servicio no están añadidos, al menos así creo yo en esta gráfica. Si es así, pues que alguien me lo rectifique y diga, mira, no Luis, ahí sí están añadidos el 5% de comisión de éxito y el 0,4% de más. Además, ¿el éxito sobre qué? ¿Sobre el Eurostock y el IBEX? ¿En una cartera global? Ah, o sobre cualquier rentabilidad positiva que dé la cartera. Esto, ya os digo, tiene muchísimos matices. Yo, además, creo la socia de su despacho me añadió hace poco a LinkedIn, no tengo nada en contra de ellos, ya os digo, me parece una de las opciones básicas que si quieres añadir, oye, quieres tener una cartera que me la cree un profesional y quiero sentir eso. Pero yo pagar 1.000, 4.000 euros por el servicio de asesoramiento financiero cuando he visto, por ejemplo, o por una cartera de gestión discrecional, cuando he visto que no supera a las mismas que hay en Indexa o una cartera indexada que me pueda quedar por mi cuenta, no sé yo. Además, aquí solo hablan de rentabilidades y a mí cada vez que la comparativa solo se basa en rentabilidades, me chamusca. Yo quiero ver volatilidades, quiero ver máximas caídas, quiero ver la composición de esas carteras y entender la tasa de rotación de productos dentro de esas carteras. La tasa de rotación de productos de esas carteras, pues es de todo un poco. Y ya os digo, aquí yo no voy a convencer, el que es muy convencido y muy seguidor valorará esa visión de mercado, es que depende de lo que tú valores. Oye, tú valoras que tu asesor tenga una visión macroeconómica que impacte en las carteras todo el rato. Pues si lo valoras, este es tu asesor. ¿Valoras un asesor que te haga una cartera una vez, te olvides y sea esa cartera para tu perfil de riesgo los próximos 20 años? No es tu asesor. No es tu asesor porque vas a estar pagando costes todos los años para nada. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres tener un asesor para hablar con tu referente o quieres tener un asesor simplemente para que cualquier consulta puntual? Oye, pues, depende de lo que busques. Es que el tema de los asesores es algo muy personal, muy personal. Y hay personas que, como hemos visto, casos de las finanzas del vecino, que en una entidad que a priori yo no diría que la contrataría, pues la gente está muy a gusto. Está muy a gusto porque encuentra en el trato personal, encuentra esto y no lo valora tanto por la rentabilidad que obtiene o por el alfa que generaría esas recomendaciones, sino por la tranquilidad que le da que, oye, mira, yo ahí en esta cartera tengo otro objetivo
de inversión y estos son las cosas que busco y el trato personal y la cercanía. Esto depende mucho, depende mucho. Esto es como pensar los médicos, cada uno escoge el médico o el psicólogo o el dentista según unos criterios y no por la titulitis o lo que sea, o lo que tenga, ¿no? A veces dices, no, este psicólogo es que conmigo ha encajado bien y luego vas a otro psicólogo que es carísimo, que tiene muchísimos premios y vas y dices, pues no, no me compensa, no siento feeling con esa persona. Para acabar, ya llevo una hora, dije que no iba a hablar mucho, pero bueno, llevaba una semana sin grabar y creo que tenía muchísimas dudas acumuladas. Voy a compartir un escrito que me ha enviado un oyente. Dice, la verdad he escrito este mail al menos 3 veces y lo he desechado siempre. Creo que es una mezcla entre osado, maleducado o quizás de mal gusto que una persona nueva y desconocida se ponga a opinar del proyecto de alguien. Al final lo envío porque pues no sé por qué realmente. Aún así voy a permitirme la licencia que puede desechar, borrar y no contestar. Objetivamente sé infinitamente menos de inversión que usted, yo hago cosas básicas y me gusta saber. No tengo patrimonio para otra cosa, pero aprender siempre es bueno. Aún así, creo que el proyecto que tiene es excelente, pero le veo algunas cosas que se podrían potenciar y se las cuento por si le aportan algo. Repito que esto puede parecer un comentario condescendiente o inapropiado. La suscripción a Patreon, de la que estoy inscrito, es demasiado baja. Creo que a menos de 10 euros por suscriptor es irrisorio, o al menos podría ser categorías tipo plata, oro, platino, entre 5, 10, 15 euros mensuales. Al final lo que es gratis no se valora. Es triste, es injusto, pero es así. Yo tengo su visión sobre que esta comunidad es un diamante en bruto, pero por desgracia en la vida hay que pasar por caja. El cementerio está lleno de buenas intenciones. Además, el Patreon permite crear contenido algo exclusivo para miembros y generar más suscriptores. Igual un vídeo al mes, pero algo que sea más reservado. Es también triste, pero por desgracia todos nos movemos por la sensación de estar en un sitio selecto con información privilegiada, aunque sea algo sencillo. ¿Qué puede haber ahí de contenido? No lo sé. Las carteras de los miembros, fondos, ETFs de inversión interesante, una semana antes de que se hagan abiertos, información con exclusividad antes de que se publique, algunos comentarios de su cartera personal, algo solo de acciones. No lo sé. Carezco de conocimiento para ellos. Tengo los libros, el precio es maravilloso, aunque deberían valer al menos el doble. Los cursos al menos el triple. Entiendo que el precio más bajo aporta volumen, pero ¿cuánto de ese volumen aporta ingresos recurrentes? Una persona que se gasta 100 euros en un curso se gasta 300 y ojo, que yo no los he realizado por tiempo, pero hubiera pagado ambos precios. Aún así, compraré el precio del ETF cuando saques el libro de ETFs, que saldrá en una semana, por cierto. Y el precio debería ser mayor. Creo que la seña de identidad de no vender humo es magnífica, pero no puede ser que por honesto y generoso no puedas monetizar correctamente lo que haces. Después de esta injusta y reverente intromisión, quedo a total disposición para ayudar en el proyecto. Lo que sé, no dudaré en aportarlo y lo que no, afortunadamente, aprendo rápido. Bueno, os digo mi impresión, aunque digo, Luis, es que esto lo hablas en el episodio 400, espérate al 400. No, pero lo comento muy rápido y la visión que yo tengo, porque es algo que está llegando mucha gente al proyecto y mucha gente le preocupa cuando escuchó el episodio 300 y dice, joder, Luis, es que vas a chapar esto que es tan bueno simplemente por ser tonto. Por ser tonto y por no poner un precio de trabajo, por regalar tu tiempo y la gente eso no lo valora y tienes unas ideas que no se van a cumplir. Y en cierto punto tienen razón. A mí yo me he dado de golpes con la industria, ¿sabes? De decir, oye, yo veo lo que, o conozco lo que pagan ciertas entidades por aparecer en podcast, por pagar un artículo en expansión, por contratar a un periodista para que me dé un webinar, sé lo que se paga. Y luego ver lo que me quieren pagar a mí por patrocinar salud financiera ha sido un bajón. Y por eso he comentado el Patreon. Yo sé que mucha gente, el, mi idea principal siempre fue de, oye, que a la gente seguir a salud financiera le cueste el menor dinero posible. Porque si yo os estoy enseñando a optimizar todos los costes, mi coste también es importante. Mi coste también no puede ser importante para vuestras carteras, ni importante y tampoco que lastre el seguirme. Yo no cierro mi contenido por eso, porque creo que a mí me hubiese gustado que cuando yo no tenía un duro, cuando yo no tenía un duro, fueron muchos años, yo llegué aquí a España como inmigrante, no me avergüenza decirlo, no inmigrante, pero con nacionalidad española, todo el que decirlo, no estaba ilegal aquí en España, pero no tenía dinero, me colaba en el tranvía para ir a la clase de la universidad. No es por dar pena, es así, fue así, es una realidad, ha sido mi vida. Y cuando no tenía nada, encontrar a alguien encontrar contenido gratis que no tuviera que pagar y que fuera accesible. Hay muchísimas personas, no la mayoría, hay muchísimas personas que escuchan el podcast que tienen decenas de miles y cientos de miles de euros, incluso algunos millones. Eso lo sé. Pero también sé que hay muchísimas personas que pueden escuchar el podcast que a día de hoy ni siquiera tengan para ahorrar ni para invertir.
y que lo que yo les estoy enseñando es simplemente cultura general integral y que les encanta eso. Y yo lo que no quiero es hacer un club selecto donde esa gente se quede fuera, donde esa gente se quede fuera. Entonces, siempre mi idea fue ser el podcast número uno y el blog número uno de análisis de fondos, ETFs y planificación financiera en España. Luis, que flipado, el número uno. ¿Pero por qué? Porque quieres ser el número uno. No, porque yo sé que este modelo que yo quiero tener, o tienes una audiencia muy, muy grande, o tienes una audiencia muy, muy grande, o nadie se va a acercar. Hay podcasts que son el podcast número 15. Hay blogs que tienen 1000 suscriptores. O hay cuentas de Twitter que sí, tienen muchos suscriptores, pero tienen poco engagement. Pero monetizan muchísimo mejor que yo porque te venden cualquier cosa. Entonces, cuando tú estás dispuesto a venderte cualquier cosa, por ejemplo, te quiero vender la suscripción a este broker de Forex o este broker de CFD con una persona que pique y se abra cuenta, ese usuario, ese divulgador gana 1000 euros, 600 euros. Imagina casi lo que gano yo en todo un mes con una persona que pique, pero vendiendo su alma al diablo, básicamente, vendiendo su alma al diablo. El otro día lo veía un divulgador que se quejaba porque un broker de CFDs no había podido, le había quitado la campaña de publicidad porque era para LATAM y el broker decía que la CNMV no le dejaba. Yo le decía, le puse un comentario abajo y dije, mira, creo que a largo plazo, te han hecho un favor, porque llevar a tus oyentes, que son gente que quiere invertir o lo que sea, a un broker de CFDs es muy rentable para ti, pero van a desplumar a tus clientes, van a desplumar a tus oyentes. Y una de las cosas que más me arrepiento de mi etapa anterior. Es verdad que yo no era accionista del proyecto anterior, yo no tenía ningún poder de decisión, que yo era un mandado, pero saber que muchísimas personas que a través de mi contenido o a través de lo que el proyecto que yo dirigía terminaba contratando un broker de CFDs es algo de lo que me arrepiento, algo que no puedo cambiar y no puedo negar. Cobré dinero, cobré bonus y todas estas cosas, pero es una realidad, ahí está, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que en lo que yo me he esforzado, lo que yo me he esforzado y me sigo esforzando, es por daros la decisión a vosotros, daros la decisión a vosotros. Por eso tú entras al Linktree de Salud Financiera y tienes muchísimas opciones de apoyar el proyecto. Hacerte Patreon, comprarte un libro, hacerte un curso, entrar a la cuenta de Indexa y abrirte la cuenta de Indexa, aunque a mí no me paguen por las personas que se hagan cuenta. Si se abren 50 personas cuenta en Indexa, yo cobraré lo mismo que si se abren dos. Evidentemente, si se cobran 50, en algún momento podré llegar a decirle a Indexa, a ver, esto se paga más hacer publicidad en salud financiera porque, oye, te está saliendo rentable, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que yo no obligue tampoco implica de que yo no sepa que el proyecto necesita unos ingresos. Y entonces, ¿qué hago? Seguir. Perfectamente en verano podía haber parado de hacer episodios. Perfectamente me han operado, podría decir, bueno, Luis, tómate un mes de descanso. Pero aquí sigo porque mi obsesión es convertirme en el podcast más escuchado de finanzas, porque sé que cuando el podcast sea más escuchado de finanzas, empieza una bola de nieve. Yo vi el modelo Indexa crecer. Sí, que es un RoboAdvisor. Tenía un producto bueno, pero el boca a boca los ha llevado hasta aquí. Y no se han gastado ni cientos de miles de euros en publicidad, no se han gastado en mil cosas, simplemente tenían un buen producto y luego las personas que lo consumían tenían un incentivo muy claro a seguir favoreciendo que eso creciera. A veces con el código amigo, a veces por decir, oye, es que mira cómo me está funcionando a mí. Y yo, ese es el modelo que me gustaría. Evidentemente, mira, comenté lo de Patreon y pasé de tener 3 personas, ahora creo que tengo 19. He multiplicado por 5 en un mes las personas que deciden aportar 3 euros al proyecto. Oye, perfecto, perfecto. Quizás en un año, si escuchan este programa 5.000 personas al día, habrá 10 personas que quieran hacerlo. Y es una bola de nieve a muy largo plazo. A muy largo plazo, porque es el trabajo que yo quiero hacer toda la vida. Si yo lo que quisiera, eso lo comentaba en familia el otro día, si yo lo que quisiera es matarme 2 años, sacar 500.000 euros o 1.000.000 de euros de este proyecto, y suenan cifras, vaya flipado. No, no, son cifras que se sacan en lanzamientos de cursos de las personas que conocéis. Toda esta gente que veis que hace publicidad en YouTube, sacan los grandes, no estoy hablando de cualquiera que se ponga a hacer eso, sacan estas cifras y por eso es tan rentable y por eso les da igual su reputación o lo que sea, porque es tan rentable que con 2 o 3 años que hagan eso, se llevan eso, se van a Andorra y se olvidan. Se llevan ese dinero, se van a Andorra y se olvidan. Y ya pueden vivir luego de ese patrimonio. Pero yo no quiero eso, porque yo no me quiero encontrar con 35 años y sentado en una silla y decir, ¿y ahora qué hago? No,
A mí me gusta esto que hago y por eso creé un proyecto que me gusta lo que hago y que yo me siento todos los días a grabar o escribir y me apasiona lo que hago. Y luego esto irá llegando poco a poco. Es verdad que está llegando más poco a poco de lo que toca, que la gente, quizás porque el precio, ven un curso de los locos de Wall Street a 800 euros y lo valoran 10 veces más que un curso de salud financiera a 100 euros, o que ven un curso de Value School de dividendos a 150 euros o a 90, no sé lo que vale, y lo valoren muchísimo más porque parte del profesorado está todos los días hablando del curso. Ya, pero es que yo no quiero ser así. Es que yo no quiero ser así. Entonces, mi objetivo es que el trabajo que hago llegue a la mayor parte de personas posible, pero no hay que inocente es, que mira qué altruista es. No, yo sé que necesito que llegue a muchísima gente lo que hago para poder vivir de lo que hago. Entonces, si yo podía tener otra alternativa, crear un nicho, crear un grupo de 200 personas y exprimir a esas 200 personas, exprimirlas. Y todos sabemos modelos que se están basando en tener un nicho de entre 400 y 500 personas y exprimirlas. Hoy te saco una membresía, mañana te saco un curso, mañana te saco una suscripción, mañana te saco un servicio de esto, mañana te invito a un evento, pero pagas por el evento. Se rodea a sacarle el dinero a las mismas personas, a los fans, ahí coger y sacarle el dinero a la mayor cantidad de fans posible y el resto de divulgación es para intentar sumar y captar personas de ese fan. Yo no tengo ese objetivo. Mi objetivo es que si tú escuchas, digas, ¿cómo puedo ayudar a Luis? Oye, Patreon, es que a mí 3 euros se me hace bola, ¿vale? No quiero Patreon. Pero mira, me iba a abrir cuenta en Indexa. Voy a hacerlo desde el enlace de Luis. Oye, me voy a comprar el libro en Amazon. Oye, ¿verdad que el libro no le da dinero? Pero mentira. El libro no me da dinero, es verdad. Mira, he vendido 90 y pico de libros en julio. Y ponen que los ingresos van a ser que se pagan en 3 meses 100 euros. Oye, son 100 euros. Y además, lo que mejor puedes hacer a veces es decírselo a fulanito. Oye, estamos hablando de un grupo de amigos. Estamos cenando. Todo sale el tema de las inversiones. Ah, yo estoy en Indexa, no sé. Oye, ¿tú has escuchado el de salud financiera? Mira, te recomiendo su libro. Léetelo. O viene San Jordi y, oye, regala mi libro a alguien que creas que le puede funcionar. Háblale de mi libro. Háblale de alguien de, oye, un curso. Estás en un grupo de Telegram y hablan de un curso. Oye, mira, tienes el de salud financiera. Hablan de un podcast. Oye, aquí tienes el de salud financiera. ¿Te ha gustado algo de lo que he dicho en un podcast? Pues coges, haces un fragmento y lo puedes poner en redes sociales. El boca a boca, si yo voy a triunfar, es por una parte, diría el 50% por mi trabajo, pero el 50% es porque vosotros me lleváis a triunfar. Ahora, yo lo que no quiero es que ese llevarme a triunfar sea a costa de la rentabilidad de vuestros ahorros. No lo quiero, no lo quiero. Oye, que se gaste el dinero, Indexa. Que se gaste el dinero, Ironía. Que se gaste el dinero, BN. Porque es que en el fondo se lo gastan igual en sitios donde no les aportan eso. Se gastan 5.000 o 6.000 euros en una entrevista o en la radio o no sé qué. Pues yo quiero que se lo gasten aquí. Quiero que se lo gasten aquí. Y para eso tengo que convencerles que este es el mejor lugar donde se habla y se forma la gente de fondos de inversión, ETFs y planificación financiera. He tardado más de lo que pensaba, pero aquí seguimos y aquí lo vamos a seguir siendo. Las cosas, por ejemplo, no, es que si me hago Patreon es que no tengo ningún beneficio, ¿no? Es verdad, no lo tienes. Es que no lo tienes porque pensar, pensar que tengo que dar más aún a las personas, es que me genera una carga. Me genera una carga que no quiero tener. Como dices, que te estamos pagando. Ya, pero por eso es libre pagarme. No, no, si pagas es porque tú escuchas el podcast, escuchas mi trabajo y decides ayudarme a hacerlo sostenible. No a cambio de un beneficio. Sé que esto está dejando fuera y el oyente tiene toda la razón del mundo. Si yo dijera, chicos, en el Patreon voy a comentar mi cartera personal o voy a comentar con 2 meses antes los fondos en los que compro. La Focus List. Imaginaros que por haceros Patreon es que tuvieras acceso a la Focus List. Pues tendría el Patreon lleno. No, no, es que si no te quito acceso. O pagas el Patreon, la suscripción al año, o es que te pierdes acceso a la Focus List y a las nuevas novedades. Tendría muchísimos más. Y el marketing funciona así, funciona por escasez. No es que yo no sepa de marketing. Claro que sí. Lo que yo no quiero es hacer determinado marketing. No quiero hacer determinado marketing. No quiero hacerlo porque siento que perdería a mucha gente que es muy valiosa para mí. Porque en el momento que yo caiga en este tipo de cosas, voy a perder a gente que me sigue por esto mismo y que está encantada de hablar a los demás de mi proyecto. Joder, que es que yo veo por ahí a veces compartiendo a determinadas cuentas a inversor en fondo, no me acuerdo ahora, inversor de fondo,
a Papatus Fire, personas que yo sigo, que de pronto me encuentro un día que en Twitter comparten un episodio mío, Moclano, hablando de unas carteras mías. Y digo, yo, es que esto cuánto vale. ¿Cuánto valdría que yo tuviera que pagarle a Moclano porque hable, mira, habla por favor de mí, comparte este episodio? ¿Cuánto valdría eso? Joder, lo hacen gratis, lo hacen porque les gusta, porque ven en lo que hago y les gusta. Entonces, eso es algo que tiene muchísimo, muchísimo valor y que yo, sinceramente, creo que voy a darles oportunidad. Voy a darme la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta, cómo me gusta y ver si esa cabezonería me lleva a algún lado. Y seguramente cuando me lleve a algún lado vendrá alguien y me dirá, Luis, es que podrías haber sacado el triple o el cuádruple. Y seguramente sea así, pero es que quizás yo no necesite el triple o el cuádruple. Y menos si depende de vosotros y menos si depende de asociarme a entidades en las que no confío. Una de las señas de esta identidad del podcast es que no voy a patrocinar algo que no consuma, algo que no crea, algo que no crea que aporte valor. No, y es verdad que, Luis, todo el mundo dice eso y luego te quedo en casqueta la empresa de energía, la empresa de telefonía o no sé qué, ya, pero yo, júzgame por mis hechos. El día que veas algo que es un patrocinio de algo que no consuma, aunque no tenga cuenta abierta, dime, mira Luis, aquí ha fallado tu principio. Pero por ahora no es así. Entonces, no os preocupéis, yo vivo con poco. De verdad que ahora es tan poco que dices, bueno, hemos visto los números y eso tampoco tal. Pero el objetivo no va ahí. Evidentemente, llegarán momentos de abundancia y lo que yo quiero es seguir trabajando tranquilo, haciendo lo que me gusta, sin presiones comerciales y tampoco saliendo o yéndome a dormir con la cabeza de que alguien quizás eso tendría 100 euros para sus cosas importantes a día de hoy, con la inflación, con los costes, con lo caro que está la vida, y es que se lo está dejando en algo en mí que yo no sé si va a recuperar esos 100 euros en otra cosa, o 200, o nomás, sabéis lo que están las membresías y demás. Entonces, por no hacerlo demasiado largo, agradezco todas vuestras preocupaciones, tomo nota de todas vuestras ideas y no es que las deseche porque me parezcan malas, es porque quiero probar otro estilo, quiero probar otro estilo. Y seguramente todas las personas que me lo decís tenéis muchísima razón, pero yo quiero probar otro camino y ver a dónde me lleva, y ver a dónde me lleva. Aunque en muchos casos sienta y alguien se siente indignado porque dice, Luis, que te toma el pelo, es que como un patrocinador va a pagar 200 euros por estar en tu podcast. ¿Cómo va a pagar 200 euros? Es que te está tomando el pelo. Ya, y puede ser, pero es que yo quiero ese patrocinador y lo quiero tener en 5 años, que siga estando ese mismo patrocinador. Y hoy me tomará el pelo a mí, pero quizás mañana se dé cuenta de lo que vale patrocinar Salud Financiera o asociarse a una marca tan independiente como Salud Financiera. Yo siento que hay mucha, podría alguien sentir, dice, joder, Luis, es que le has hecho la cartera a alguien que tiene 1.000.000 de euros y es que no se hace ni Patreon de 3 euros. Y yo digo, ya, pero es que ese que tiene 1.000.000 de euros quizás mañana se lo comente a fulanito y pasado se lo comente a fulanito, o quizás esto lleve a que, no sé, Indexa vea que hay alguien con 1.000.000 de euros en mi audiencia y decía, oh, no, joder, es que la audiencia de Luis es interesante comercialmente hablando, pues voy a estar ahí. Entonces nunca sabes cómo las derivadas, las segundas y terceras derivadas de algo que tú haces no las controlas, yo me expongo a que me pasen cosas buenas. Me expongo y si a cambio de 50 euros que cobrara hoy limitara esas segundas y terceras derivadas, imaginaros que yo cobrara 50 euros por caso de la finanza de tu vecino. ¿Tendría menos caso de la finanza de tu vecino? No. ¿Tendría menos? No. ¿Tendría más? O mucha gente se lo pensaría y quizás no se lo tomaría, no los pagaría, seguramente. Y quizás dentro de esas personas que lo dejan, hay alguna de esas personas que me cambia la vida. De forma directa o indirecta, porque nunca sabéis quién te va a cambiar la vida o cuál va a venir el golpe de suerte. Porque esto es así. Mañana, póntelo en una idea. Alguien muy cercano a José Elías, vamos a llamarlo, sabéis que José Elías es muy polémico, pero pensad José Elías, que es un caso así. Le dice, tío, ¿has visto lo que hace este de Salud Financiera, cómo raja de la industria, cómo dice la verdad, cómo ayuda a la gente? Así, tienes que llevarlo a tu podcast. Y mañana José Elías me lleva a su podcast y me logro expresar bien y demás, y quizás me cambie la vida. Y me he pasado año y medio trabajando, año y medio haciendo las cosas y solo es un golpe de suerte que cambia la vida. O que, poneros, para José Elías quizás que no está, es muy polémico, Rayo. Rayo un día coge y lo comparte. Rayo no, otra persona. Es así, estás a un golpe de suerte. Cuando tú haces las cosas bien en la vida, siempre estás a un golpe de que las cosas se aceleren muchísimo. A uno.
a uno. Y yo solo necesito, y se lo explico a mucha gente, ese golpe de suerte, pero que me pille trabajando. Lo que yo no puedo hacer es esperar que alguien encuentre un vídeo viejo mío, yo sentarme aquí, que si, ah, mira qué bueno lo que hacía este chaval, mira lo bueno que hacía. No, no, yo voy a estar trabajando. Aquí voy a estar trabajando, haciendo lo que me gusta, y ese golpe de suerte llegará, llegará. Y cuando llegue, todo el mundo, pues todo el mundo podrá decir, es que has tenido suerte. Sí, collón, sí, claro, claro que he tenido suerte. Es decir, evidentemente he tenido suerte, pero me pilló trabajando, pero me pilló trabajando y haciendo en lo que creía y en lo que confiaba y no vendiéndome a intereses comerciales. Dejo la chapa. Aquí tenía muchísimas ganas de hablar con vosotros, tenía muchísimas ganas de estar en directo otra vez. Espero que os guste. Paciencia, estos días estoy respondiendo a casi todo lo que puedo, un poquito de paciencia. En los casos de las finanzas de tu vecino se van a ir alargando, pero estaremos en directo todo agosto, así que encantado de estar otro día más con vosotros. Y si tú crees que puedes ser ese factor de suerte o ayudarme a conseguirlo, no lo dudes, escríbeme y ya veremos. Por ejemplo, hay mucha gente que ya se está ofreciendo para ayudarme a hacer eventos en vuestras ciudades. Estoy encantado de recibir ofertas, ofertas no, colaboraciones a partir de finales de las vacaciones. Ya me lo pondré a plantear más en serio, que estaré en mejor condición física y personalmente también creo que estaré en mucho mejor disposición de salir de Valencia e ir a veros a vosotros a vuestras ciudades. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.